importar gas desde Venezuela no es negocio ni nunca va a ser negocio para nuestro país. La verdadera seguridad energética de Colombia no está en depender del gas de otros países. Colombia tiene todo para ser autosuficiente. La transición energética no puede sacrificarse. Bueno, un saludo muy especial para todos. Hoy me place estar con la doctora Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas, en un nuevo capítulo de Hablemos con Juan Espinal, y vamos a hablar de un tema que es fundamental para la vida cotidiana de los 52 millones de colombianos: el gas natural como eje fundamental de la industria, el comercio, los vehículos y, lo más importante, los hogares colombianos. Doctora Luz Estela, así que bienvenida y gracias por estar en este nuevo capítulo. Muchísimas gracias, representante, a usted por esta invitación, pero además por interesarse en un tema que, como usted muy bien lo dice, le importa mucho y le interesa mucho a los hogares colombianos y a las familias colombianas, que en últimas son los grandes beneficiados de que podamos llevarle gas natural a su casa. Así que mil gracias por este espacio y por estar aquí en Hablemos hoy. Bueno, empecemos a hablar de qué ha ocurrido en estos últimos años con las reservas probadas de gas. Colombia ha sido un país autosuficiente en materia de reservas de gas y de petróleo, pero desafortunadamente se han venido disminuyendo. De acuerdo a los informes técnicos, tenemos gas hasta por 5.2 años y que además es el energético que consumimos en nuestros hogares. Casi 37 millones de colombianos, casi 12 millones de hogares colombianos dependemos del gas natural que necesitamos en nuestro país. Pero ¿qué está ocurriendo, doctora Luz Estela? ¿Por qué se ha perdido la autosuficiencia? Es decir, ¿por qué estamos perdiendo capacidad energética, especialmente de gas? Bueno, yo creo que son tres factores fundamentales. El primero, ha declinado la producción de gas natural de los campos de producción que históricamente abastecían al país. Esa declinación es una declinación natural que de hecho se mira con muchos años de anticipación, pero no fuimos capaces de reponer esas reservas que nos íbamos consumiendo, y ante la declinación natural de esos campos de producción, pues hemos llegado a un punto en que la producción está alcanzando para abastecer el 100% de la demanda. Entonces, lo primero, la declinación en la producción. Lo segundo, la declinación en la actividad exploratoria. En el año 2012 perforamos 130 pozos exploratorios. En el año 2024 perforamos 27 pozos exploratorios. Entonces, la actividad exploratoria y la perforación de pozos es la única manera de producir gas y de encontrar nuevas reservas. Y yo creo que hay una correlación directa entre esa disminución de la actividad exploratoria versus la disminución de las reservas. En el año 2012, cuando perforábamos 130 pozos, las reservas no nos alcanzaban para 5.9 años, nos alcanzaba para 13 años. Y ahí quiero detenerme para explicar a quienes nos están hoy escuchando que muchos se preguntan: pero Luz Estela, si dice que tenemos reservas para 5.9 años, ¿cómo así que hoy tenemos un déficit de gas? Y una cosa es la relación entre el gas que está almacenado en el subsuelo, que es a lo que le llamamos reservas, y lo que producimos, y esa relación entre ese gas que tenemos almacenado y lo que producimos todos los días nos indica que si seguimos produciendo al mismo ritmo, la última molécula de gas se acabaría en 5.9 años. Pero la relación entre lo que producimos y la demanda es donde hoy en día se refleja un déficit de gas, porque la producción está alcanzando para abastecer el 100% de la demanda. Entonces, declinación de la producción, declinación de la actividad exploratoria, declinación de las reservas y las señales de confianza para la inversión. Hemos recibido señales negativas para este sector que han alejado el interés de la inversión. Porque cuando se dice, por ejemplo, que no se van a suscribir nuevos contratos de exploración y producción de gas natural, lo que se hace es decirle a un inversionista de un sector en el cual esas inversiones tienen un resultado en el largo plazo, que no invierta en Colombia, sino que vaya y busque otros países de la región o busque otros países en el mundo donde si hay señales de política pública clara que estimulan esa inversión a largo plazo, garantizándole a ese inversionista que va a tener en el largo plazo
la expectativa económica que se ha planteado en el momento de tomar decisiones de inversión. Pero además, señales de política pública como ponerle una lápida, por ejemplo, a los proyectos de yacimientos no convencionales que son proyectos que a través de la técnica del fracking pueden producir gas en unas piedras o en unas rocas en el subsuelo que tienen atrapado ese gas, y hay que hacerle un fracturamiento para poder unir los poros que están alejados y que el gas pueda fluir hacia la superficie. Ponerle una lápida a esos proyectos que permitirían en el corto plazo poder suplir esas necesidades de gas que estamos hoy supliendo con gas importado, pues también es una señal de política pública que aleja el interés de la inversión. Entonces, yo creo que ese es un factor adicional que nos ha llevado a una situación en el que estamos poniendo en riesgo el abastecimiento para los hogares, para los comercios, para los vehículos y para la industria. Y hay que dejar claro algo, y seguramente hablaremos de eso más adelante, y es que uno protege el costo de vida y a las familias colombianas no solamente a través de lo que significa el precio de la tarifa del servicio público, sino también el precio del costo de los bienes y servicios que esas familias colombianas necesitan para poder tener bienestar. Y cuando uno afecta con esos precios del combustible, en este caso de gas, a la industria, también está afectando a las familias colombianas. No está afectando a unas máquinas y a unas máquinas que utilizan gas natural para producir ciertos bienes y servicios, están afectando el costo de vida de las familias colombianas, y por eso es que uno tiene que proteger este sector, porque proteger este sector es un compromiso con la equidad y un compromiso con el futuro del país. A ver, nosotros en el Congreso, doctora Luz Estela, hemos insistido en varios puntos. Primero, Colombia no se puede convertir en un país dependiente energéticamente de otro. Y, por ejemplo, importar gas desde Venezuela no es negocio ni nunca va a ser negocio para nuestro país, más aún en un país donde no hay democracia, donde hoy tenemos una dictadura, sumado a los escándalos de corrupción de PDVSA. Pero fuera de eso, una lección que le ha dejado al mundo de que ningún Estado puede depender energéticamente de otro Estado es la guerra Rusia-Ucrania y lo que pasó también en la pandemia. Vemos los efectos en Europa, lo que ha ocurrido en Alemania, el apagón de España. Colombia tiene todo para ser autosuficiente. Tiene todo para que nuestra matriz energética sea completamente estable y duradera. Eso es lo primero. Lo segundo, yo he escuchado mucho en sus intervenciones la apuesta de Naturgas y de todas las empresas productoras de gas de ir avanzando para disminuir la pobreza energética. En nuestro país, más de 1.8 millones de hogares colombianos viven porque tienen que quemar leña. Y creo que eso es lo que tenemos que disminuir. Y tercero, nosotros tenemos que producir gas y petróleo. Yo estoy completamente convencido de ello. A partir del próximo año, el 7 de agosto, el nuevo presidente de la República y el Congreso, además de la mano de ustedes, tendremos que tomar decisiones audaces, pero más allá de audaces, decisiones que generen seguridad jurídica para que inversionistas que se fueron de nuestro país nos vuelvan a mirar, para que los inversionistas que están aumenten sus inversiones en Colombia y, lo más importante, para aumentar las reservas de gas en nuestro país. Y vuelvo a insistirlo, como lo he hecho siempre en el Congreso de la República, Colombia necesita realizar fracking. Lamentablemente se suspendieron los proyectos piloto de investigación científica, hay que reactivarlos porque finalmente el más afectado es el usuario final, que son los ciudadanos, que son los colombianos. Así es, y hay que comenzar diciendo, para tranquilidad de todos, que Colombia sí está parada sobre gas natural. Hay gas natural como un berraco. Parada sobre gas natural. Hablábamos de que las reservas probadas, pues, tenían, digamos, un tiempo de vida hasta 5.9 años, pero hemos descubierto que en el mar Caribe colombiano principalmente hay unos recursos que tienen el potencial de convertirse en reservas y que pueden, inclusive, un solo descubrimiento de gas, el más reciente, que es el famoso Pozo Sirius, que delimitó y comprobó que hay presencia de gas en el subsuelo marino, podría alcanzar a abastecer el 45% de la demanda nacional. Entonces, para quienes nos están escuchando, Colombia tiene recursos y un potencial de reservas de gas natural
el problema está en que tenemos que desarrollarlo de manera anticipada y acelerada para poder cubrir el faltante de gas que hoy estamos cubriendo con gas importado. Y que si no desarrollamos de manera acelerada esos proyectos donde hay potencial de gas, fracking es otro, en áreas continentales, pues lo que va a suceder es que la cantidad de gas importado van a ir incrementándose año a año y con ello vamos a tener un efecto en el costo de vida de las familias colombianas, que tenemos la obligación y la responsabilidad como país de evitarlo, sabiendo que tenemos gas, cómo podemos suplir esas necesidades. La verdadera seguridad energética de Colombia no está en depender del gas de otros países. Comparto 100% esa afirmación suya. La verdadera seguridad energética de Colombia está en desarrollar su propio potencial de gas natural, para no tener que depender en ninguna proporción. Usted puso el caso de Rusia y Ucrania, pero le voy a poner un caso que no tiene nada que ver con un conflicto digamos, armado o un conflicto geopolítico. Y es el caso, por ejemplo, de Argentina y Chile. Chile no tiene recursos naturales. Así es. Chile ha dependido de las importaciones de gas natural de Argentina, pero cuando Argentina ha tenido necesidades domésticas que tiene que priorizar, le ha tenido que suspender el suministro, le corta el suministro de gas a Chile. Entonces, depender de cualquier país cuando uno tiene sus propios recursos naturales no es una política pública acertada. Uno tiene que también tener en cuenta las condiciones sociales y las condiciones socioeconómicas de sus compatriotas. Y usted acaba de mencionar un tema importante, y es cómo es el estado de pobreza energética en el que se encuentra Colombia. 8.4 millones de colombianos se encuentran en situación de pobreza energética por varios factores. Porque no tienen acceso a energía eléctrica o no tienen acceso a gas natural, o porque tienen acceso a energía eléctrica y han tenido, digamos, fallas en la calidad de la prestación del servicio, lo que sucede en la costa, por ejemplo, o porque no tienen una vivienda funcional. ¿Eso qué? No tienen un electrodoméstico, no tienen un gasodoméstico para poder hacer uso del servicio, o en su entorno los hospitales, los colegios tampoco tienen acceso a energía o a gas, o también se mide una variable de cómo están comunicadas esas comunidades a través del uso de internet y televisión que da el acceso a energía y otros servicios públicos. Entonces, cuando uno mide todas esas variables con unas ponderaciones distintas, el resultado es que 8.4 millones de personas se encuentran en pobreza energética. Entonces, hay un concepto del que no hemos hablado que vale la pena introducirlo en este momento, y es que la transición energética no puede sacrificar seguridad energética. La verdadera transición energética está en poder aprovechar de manera sostenible todos los recursos naturales que tiene Colombia para diversificar todas las fuentes de generación de energía y con ello generar, poder tener precios muy competitivos para las familias y los hogares colombianos. Y en eso es en lo que tenemos que trabajar en el próximo gobierno y en el próximo Congreso también. Tenemos que focalizarnos para tener claridad absoluta de cómo reactivar la actividad exploratoria, y yo creo que ya estamos sobrediagnosticados en cómo poder hacerlo. Hay que estimular la actividad, creando confianza, generando señales que generen confianza inversionista, creando los incentivos económicos adecuados para poder atraer esa inversión y que no compitamos con inversión en otros países, y las condiciones de entorno en superficie, consultas previas y licenciamiento ambiental oportunos para poder desarrollar los proyectos. Y lo segundo es acelerar la ejecución de los proyectos. Tenemos que ser capaces de priorizar proyectos, tanto para agregar nueva oferta como para tener la infraestructura de transporte requerida para poder traer el gas de donde van a estar ubicadas las nuevas fuentes a los centros de distribución. Y hay que priorizarlos, tenemos que priorizarlos en cuanto a cuáles entran de manera temprana, es decir, cuáles ya tienen algunas autorizaciones, cuánto volumen nuevo podrían agregar en el corto plazo, en áreas continentales, en áreas costa afuera, y determinar cuáles son los cuellos de botella, cuáles son las entidades que están pendientes por las autorizaciones, y trabajar en destrabarlos. Tiene que haber un mecanismo eficaz para destrabar proyectos estratégicos de interés nacional que sean priorizados por todos los actores. Y yo creo que en eso es que tenemos que enfocarnos en el siguiente gobierno. Y doctora Luz Estela, yo creo que la crisis que estamos enfrentando ha generado que todos los colombianos hablemos de un tema que es tan técnico, pero que es fundamental para la vida cotidiana de cada ciudadano, y es el suministro y la seguridad energética
que se desprende de la producción del gas natural. Con la senadora Paola Holguín radicamos un proyecto de ley en el Congreso de la República para que el gas natural sea declarado el energético estratégico de la transición energética. Y estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que avanzar en la transición energética sin sacrificar seguridad energética, sin sacrificar nuestra soberanía energética, que además es fundamental. ¿Para qué? Para tener seguridad alimentaria, porque todo está completamente encadenado y articulado. Cuando uno va a la Colombia profunda, o cuando van a un municipio donde gran parte de los hogares consumen GLP, que es un modelo de negocio diferente a la conexión donde llega el gas natural, pero no son ajenos y no son aislados, hay que realmente complementarios, hay que dialogar con la ciudadanía. 3.4 millones de colombianos hoy viven del GLP, o sea, la pipetica de gas. Pero tenemos gran parte de millones de colombianos que tienen la conexión a gas natural, lo decía usted muy bien, 8.4 millones de colombianos hoy están en una especie de pobreza energética y es una brecha muy grande en un país donde tenemos tantos recursos naturales que tenemos que aprovechar, que tenemos que explorar, que tenemos que explotar para darle estabilidad a la vida de los colombianos. Pero yo creo que la solución ya está diagnosticada. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar. Y las crisis se tienen que convertir en oportunidades. Y por eso el próximo Congreso de la República, el próximo presidente, tiene que llegar a tomar decisiones urgentes, decisiones jurídicamente viables para que este sector se reactive y para evitar aumentar la importación de gas en nuestro país. Vuelvo y repito, el energético más importante para la vida cotidiana de todos los colombianos. Doctora Luz Estela, 3 recomendaciones al próximo presidente de la República para reactivar el sector. Lo primero es, hay que reactivar la actividad exploratoria. Hay que mirar las áreas que ya tenemos adjudicadas, sí, cuáles son los cuellos de botellas para que no se perforen los pozos exploratorios que están ahí previstos, pero también hay que plantear la posibilidad de que podamos explorar otras áreas de manera sostenible y asumiendo todos los estándares ambientales, técnicos y operativos internacionales que existan, pero con el ánimo de poder incrementar las reservas y la producción y garantizar que usted reciba en su casa, que las industrias reciban de manera diaria el gas natural que necesitan para poder tener calidad de vida, para poder tener bienestar, para poder tener los bienes de consumo diario de las familias colombianas y para poder movilizarte también en el sector transporte. Lo segundo es, hay que crear un mecanismo efectivo de aceleración y de ejecución y materialización de los proyectos estratégicos que nos permitan, no que un proyecto como Sirius esté previsto para entrar en el año 2030 y entre en el 2030, no, esa no debe ser la conversación. Así es. La conversación es cómo hacemos para anticiparlo. Acelerar el proyecto. Cómo hacemos para que no entre en el 2030, sino que entre en el 2028, cómo nos ponemos de acuerdo. Yo creo que el problema de Colombia no es un problema de recursos. El problema de Colombia es que no hemos sido capaces de generar un consenso en torno a el desarrollo de un sector que genera bienestar y calidad de vida a la gente y reduce pobreza energética. Y yo creo que en su proyecto de ley está parte también de una palanca que necesita Colombia. La política energética en Colombia no puede seguir dependiendo de un gobierno de turno. Así es. La política energética en Colombia tiene que planearse a largo plazo. Tenemos que ser capaces de tener directrices de largo plazo que trascienda el gobierno de turno. Mire, el gas natural no es de un partido político, no es de un gobierno específico, no es de izquierda, no es de derecha, no es de centro. El gas natural es de todos, el gas natural es patrimonio de los colombianos. Y como usted muy bien lo dijo, es un recurso que es de bajas emisiones, es un recurso que ha generado bienestar a más de 36 millones de colombianos y que sin lugar a dudas por esas dos condiciones, tanto ambientales y sociales, es clave para poder garantizar también el tránsito de energías más limpias y contribuir a las reducciones de las emisiones que afectan la atmósfera, cambio climático y calidad del aire. Doctora Luz Estela, el año pasado estuve en Taiwán. Taiwán importa el 85% de la energía que requiere para producir casi el 80% de los chips a nivel mundial. Y ellos no
entendían cómo en nuestro país, nosotros con esta riqueza natural, con estas realmente reservas de minerales, de gas, de petróleo tenemos, y ante las decisiones erróneas, lamentablemente, pues del gobierno de turno. Pero ahí es donde está la clave. Dialogar, plantear realmente una conversación técnica, y la transición energética y los minerales y la energía y los hidrocarburos no pueden ser una apuesta del gobierno de turno, lo dijo usted muy bien. Tiene que ser una política de Estado. Así es. Tiene que ser una política pública de Estado. Con la representante Carolina Arbeláez presentamos un proyecto de ley bien importante para que el gas sea declarado, para que la seguridad energética sean declarados como un derecho colectivo, un derecho de tercera generación. A eso hay que apostarle sin lugar a dudas. Porque no es posible que un gobierno, simplemente por ideología, ponga en riesgo la estabilidad energética de todos los colombianos. Y el ejemplo claro entre Argentina y Chile es el ejemplo claro entre Colombia y Ecuador. Allá por hidrocarburos y acá por energía. Cuando nosotros estamos enfrentando un fenómeno del Niño, que el fenómeno del Niño tiene un ciclo de cada 4 años, como el que vimos el año pasado, ¿qué hicimos? Suspendimos la venta de energía a Ecuador y Ecuador se apagó. Así que no es negocio, volvemos a reiterar, para nuestro país depender energéticamente de otro estado. Y quisiera agregarle algo para fortalecer aún más su afirmación, es que tenemos que pensar en algo. Cuando hablamos de energía, hablamos sobre las personas. Nosotros cuando hablamos de energía, vuelvo y digo, no estamos hablando de unas máquinas del sector industrial o de artefactos o de temas materiales, estamos hablando sobre el bienestar de las personas. Si Colombia tiene recursos naturales que pueden garantizar que usted reciba en su casa una energía confiable, un gas confiable, una energía segura y además a precios razonables y competitivos, pues tenemos que trabajar de manera articulada para poder lograr ese propósito, que vuelvo y digo, es el propósito para el bienestar de la gente y de la calidad de vida. Oiga, doctora Luz Estela, para finalizar esta buena charla en estos minutos, que además a mí me encanta siempre hablar con la doctora Luz Estela y tengo que confesar, ha sido una de mis maestras en este tema, porque creo que no podemos desconocer la buena relación que tiene que existir entre el Ejecutivo, el Legislativo y nuestros empresarios y nuestros gremios. Así es. Es una relación cordial, armónica, para llegar a puntos de diálogo técnico para tomar las mejores decisiones que beneficien a todos los colombianos, ¿cierto? Entonces, doctora Luz Estela, vamos a apostarle al fracking. Necesitamos fracking en nuestro país. Colombia necesita fracking para aumentar las reservas probadas de gas y tener estabilidad de autosuficiencia de gas en nuestro país. Si nosotros hacemos fracking, doctora Luz Estela, ¿cómo queda realmente las reservas probadas? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Generamos nuevos empleos? ¿Generamos riqueza? Incrementaríamos 10 veces la reserva probada de hoy, pero además con una condición que hace que el proyecto del fracking sea estratégico en este momento. Y es que justo donde está el potencial, que es sur del Cesar y norte del departamento del Santander, ya está construida toda la infraestructura de transporte para poder llevar ese gas a los sitios, municipios, departamentos de Colombia donde hoy tenemos un déficit principalmente. Es decir, que es un proyecto que se podría resolver en el corto mediano plazo y podría ayudarnos a reducir la cantidad de gas importado e impactar de manera positiva el precio. Es que usted y yo podemos conversar de estos temas que nos apasionan porque sabemos todo lo que le podemos contribuir a las familias colombianas con eso, pero resulta que quiero compartirles unos datos de Argentina. Súper. En Argentina, la cuenca Vaca Muerta. Entonces, en Argentina venían también de una situación de déficit fiscal que enfrenta Colombia hoy en día, que se está exacerbando y que el próximo gobierno le va a tocar resolver un gran problema fiscal. Venían de esa misma situación en la que hoy está Colombia. Y resulta que se enfocaron desde el año 2014, llevan 11 años, desarrollando una formación geológica en la que está atrapado un petróleo y un gas en la roca, y a través del fracking hacen una estimulación y permiten que ese gas y ese petróleo fluya hacia la superficie. Hoy se encuentran en superávit económico. Maravilloso. Han perforado desde el 2014 al 2025 más de 2.400 pozos. Adivinen para cuántos años tienen reservas de gas probadas.
150 años. 50 años de reservas probadas de petróleo. 150 años de gas y nosotros tenemos solamente para 5.2. O sea, ya van a lograr la transición energética rapidito. Claro, y esos recursos los van a utilizar, como usted muy Claro. bien lo dice, seguramente para lograr diversificar estas nuevas fuentes de energía. Y eso es como cuando uno va al supermercado, representante, uno va al supermercado. Si usted tiene variedad de lechugas, ¿usted qué hace? En libre competencia, usted mira cuáles son las calidades, mira cuáles son los precios, y usted como madre de cabeza de familia o madre de familia, escoge la lechuga que mejor le parezca tanto para el bienestar y la salud de su familia como en materia de precio para sus cuentas familiares. En la medida que le ofrezcamos a los colombianos distintas fuentes de energía, ellos tengan la opción ellos de escogerla, no que se la impongan, pues claramente lo que hacemos es generar bienestar y nuevamente, repito, reducir pobreza y garantizar calidad de vida. Así es. Bueno, doctora Luz Estela, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Hoy hablamos de algo fundamental y es el gas como el energético estratégico de no solamente la transición energética, que es fundamental, de la vida cotidiana, de 37 millones de colombianos, de 200.000 vehículos en nuestro país que se mueven con gas natural, de la industria y del comercio. Y miren, ese dilema entre gas y agua, ese falso dilema o esa falsa narrativa hay que desmontarla y se desmonta con datos, se desmontan con estudios técnicos y científicos. Y yo quiero agradecerle a Naturgas, a usted, doctora Luz Estela, a su equipo de trabajo y a todos los empresarios por resistir, por construir país, porque en medio de las dificultades ustedes han logrado sacar adelante una industria que ha enfrentado unas situaciones críticas desde el punto de vista de seguridad jurídica, pero también desde el punto de vista de seguridad física. Así que felicitaciones, doctora Luz Estela, y gracias por estar el día de hoy en un nuevo capítulo de Hablemos con Juan Espinal. Muchísimas gracias a usted, representante, por invitarme, y aquí siempre estaremos abiertos y a su disposición para poderle compartir, por supuesto, los grandes desafíos, pero también las oportunidades que tenemos como industria, como sector y como colombianos.